Gloria a Jesús. Vamos a leer estas palabras en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y de manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Y voy a leer el versículo que tenemos en esta noche como tema principal, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. 1 Timoteo 2:5. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Tus palabras son vidas, son benditas, son eficaces, son eternas, son verdaderas. Te pido, Señor, que bendigas este sector a través de tu palabra. Dios mío, que las almas puedan venir a ti, que tu semilla sea sembrada. Declaro que todo espíritu, Dios mío, inmundo, sea sujeto a mi obediencia, a mi palabra en el nombre de Jesús. Y declaro que la gloria postrera será mayor que la primera. Declaro, Señor, que el que está caído se levanta, que el que no tiene ánimo en esta noche, Dios mío, en el nombre de Jesús. Habla las vidas, Señor, habla a los amigos, que ellos puedan entender, Dios amado, tu propósito, que es que ellos sean salvos. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Se fue un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y yo le quiero añadir un subtema por el cual me voy a dirigir en esta noche. ¿Quién va a interceder por ti en el día del juicio final? Aleluya. ¿Quién va a interceder por ti en el día del juicio final? Gloria al Señor. Te adoramos, Dios. Aleluya. El objetivo de este mensaje es explicar a los oyentes que para ser salvos se necesita tener a Jesús como único intercesor. Resaltar la importancia de tener a Jesús como nuestro abogado y la desdicha de no tenerlo. Y demostrar que solo Jesús es el Dios verdadero al cual podemos clamar y buscar. Aleluya. Y ya que estamos hablando de que hay un solo mediador, me quiero enfocar en esta palabra. ¿Qué es un mediador? Un mediador es una persona que intercede, actúa como intermediario para trabajar con las partes enfrentadas a fin de lograr una conciliación. Intenta influir en un desacuerdo entre dos partes para resolver el conflicto. Entiéndase que entonces si estamos hablando de un mediador entre Dios y los hombres, hay un conflicto entre Dios y los hombres, hay una problemática, pero hay alguien que está mediando entre ambas partes para resolver el conflicto. Y cuando yo veo esto, digo, ¿y cuál será entonces el conflicto que tiene la humanidad para que la humanidad tenga que tener un mediador entre Dios y ellos? Gloria a Dios. Y es ahí cuando vamos a la palabra y encontramos que el pecado es lo que separa a Dios con la humanidad. Por lo tanto, el pecado es el conflicto que separa, que hay entre Dios y la humanidad. Y eso podemos verlo en el libro de Génesis. En un principio la humanidad estaba bien con Dios, no había conocido pecado, Dios hablaba con el hombre, así como usted y yo hablamos, pero inmediatamente entró el pecado. La palabra registra que Dios tuvo que decir, me dolió haber creado al hombre y no contenderá mi espíritu con él. Y el Señor se separa, y de hecho cuando el hombre peca en el huerto de Edén, vemos que ya no le permite estar allí, sino que el Señor lo saca del Edén para que no estén en aquel lugar, porque el pecado separa a Dios del hombre, o más bien que el orden no altera el producto, separa a la humanidad de Dios. Mi alma adora a Jesús por siempre. Gracias, Jesús. Deuteronomio 9:7 y Josué 1:18 nos enseña que el pecado es la rebelión en contra de Dios.
que es, gloria al Señor, algo que el Dios odia, el pecado, y está entre todos nosotros. El único pago que tiene el pecado es la muerte, y podemos verlo en Romanos 6:23, donde nos dice, gloria al Señor, que la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Con lo único que se puede pagar el pecado es con la muerte. Y hablar de muerte en este sentido no solamente es hablar de muerte física, lo cual provocó el pecado de Adán y Eva, sino también una muerte del alma. Por cuanto dice la Biblia que el alma que pecare, esa morirá. Amén. Gloria al Señor. Y esta muerte física que provocó el pecado, además de la muerte del alma, es aquella acta que se le sentenció a la humanidad. Gloria a Jesús. Y el justo castigo por el pecado es una eternidad en el infierno. Gloria a Jesús. Nada que podamos hacer en esta vida puede hacer que nosotros podamos pagar ese pecado, librarnos de la sentencia. Nada que podamos hacer. Por eso dice la palabra que esto no es por obra para que nadie se gloríe. No importa los mandamientos que tú hayas guardado, no importa las obras que hagas, sino los políticos serían los primeros en entrar al reino de los cielos. Gloria al Señor. El único que puede pagar por el pecado se llama Cristo Jesús. Nosotros no podemos hacer nada para pagar esa deuda, gloria al Señor. Sino que ese conflicto, lo único que lo puede mediar es Dios, es Jesús. Por eso es que la Biblia especifica que hay un solo mediador, un solo que puede interceder, un solo que puede llegar a una conciliación. Y ese es Jesús. A ese es que nosotros nos postramos y le pedimos, porque Él es el único que puede intervenir. A veces, para los amigos que escuchan, cuando nacimos en una familia que no conoce a Dios, nos enseñan a buscar a Dios de una forma errónea. Y a veces nos ponen a orar, nos enseñan a rezar, a orar, como usted le quiera llamar, a Dios, que aunque la intención es buena, no nos están poniendo muchas veces en el camino correcto. Muchos de nosotros, por ejemplo, nacimos en una familia la cual era dirigida por la iglesia, por ejemplo, católica. Otros quizás vinieron de otra iglesia, pero como la mayoría venimos de allí, de esa me refiero, sin intención de ofender a nadie. Y allí nos enseñan, por ejemplo, que María puede interceder, e incluso cuando alguien muere le dicen: ruega por nosotros los pecadores. O sea que tienen a María como una intercesora, porque entienden que al ser la madre de Dios, como uno tiene una madre, se cree simplemente que la madre puede interceder. Sin embargo, como les dije en uno de los propósitos, que es demostrar que solo Jesús es el Dios verdadero que puede interceder por nosotros, debemos de saber, y quiero resaltar, que solo Jesús puede intermediar. Porque María, aunque fue una mujer santa, ojalá que todas fuéramos como María. Esa mujer no era chismosa, no era pleitera, no era cachimbera, como dice mi pastor. Era una mujer que se guardaba para Dios, apartada del pecado. Era una mujer que conocía lo que era el temor de Dios, buscaba a Dios. Pero aún así era una mujer pecadora, porque dice la palabra: por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay nadie que no haya pecado, ni siquiera uno, dice la palabra. Por lo tanto, como María ha pecado, se ensució con el pecado igual que usted y yo, María no puede interceder por nosotros. Solo una persona que nunca haya pecado puede interceder. Y eso usted lo ve en Hebreos 9:15, donde el apóstol Pedro está hablando y dice, habla sobre las sangres derramadas de los machos cabríos, de las ovejas, que los sacerdotes utilizaban en aquel tiempo para perdón de pecado. Y dice, gloria al Señor, Te adoramos, Señor, que si esa sangre era capaz de perdonar en ese entonces la ofensa de la humanidad, cuánto más la sangre de Cristo
el cual por su Espíritu eterno fue derramada para la humanidad. Y dice, por eso Él es el mediador entre Dios y los hombres. Solo Jesús tiene la condición de no pecado en su ser. Solo Cristo tiene la condición de no conocer lo que es el pecado ni por sus pensamientos. Adore al Señor. Y como Cristo es el único que no ha pecado, que no conoce lo que es el pecado, por eso solamente puede ser el único intercesor entre Dios y la humanidad. Gloria a Jesús por siempre. ¿Y por qué quiero traer este subtema, partiendo de este? ¿Quién va a interceder por ti en el día del juicio final? Hablar de un juicio, literalmente conocemos, cuando se hace un juicio, es donde un juez, un tribunal, o la persona con la autoridad, para emitir una sentencia, dicta sobre ello. La sentencia es la decisión que se toma, la decisión definitiva sobre algo. Cuando se hace un juicio sobre alguien, hay varios factores. Hay una persona que está siendo acusada en un juicio. Aleluya. Y hay 3 puntos que quiero resaltar. Es el acusado, que es la persona a la cual se le va a dar la sentencia, si va a ser preso sí o no. Es el acusador, el cual está diciendo todas las cosas que hizo esa persona para que lo puedan entrar en la cárcel. Lo otro es el juez, que es la persona encargada, además del tribunal, para dictar el fallo o la sentencia. Gloria a Jesús por siempre. Y por último, el último tema que mencionaré es el abogado, que también se tiene en un juzgado. Gloria a Jesús por siempre y para siempre. Así como en un tribunal, la persona es llevada y se presentan las acciones que esa persona hizo para poder condenarle. El día del juicio final es parecido a esto, donde las personas se le va a estar presentando todas las acciones que hizo en la tierra, todas sus obras, todas las cosas que hizo. Nada será oculto delante del juez justo. Nosotros seremos las personas que estaremos allí en aquel lugar. Y va a haber un acusador. Ese acusador es Satanás. Y bien lo dice la palabra en Zacarías 3:12, cuando el sumo sacerdote Josué se presenta ante el Señor y dice que Satanás estaba a su derecha para acusarlo. También Apocalipsis 12:10 nos dice que el acusador de nuestros hermanos, el cual acusa día y noche delante de Dios, ha sido arrojado. O sea que Satanás es el acusador. Y todo el mundo, dice la Biblia, está bajo el maligno. Entiéndase las personas que no tienen al Señor. ¿Qué quiero decir? Que Satanás de alguna manera u otra está influenciando para que las acciones de las personas vayan contrarias a Dios, para tener evidencia el día del juicio y mostrarla a Dios, para que esa persona sea enjuiciada, sea carcelada. Usted que anda por la vida haciendo y deshaciendo, entienda que algún día esas evidencias van a ser lo que lo van a juzgar. Sus actos. ¿Y quién es ese juez justo? El juez justo es Dios. Dice Salmo 75:7, sino que Dios es el juez. A uno humilla y al otro exalta. Romanos 2:16 nos dice, Dios juzgará los decretos de los hombres. Y Jeremías 11:20 dice, Señor de los ejércitos, que juzgas rectamente, que examinas los pensamientos y el corazón. Y por último, Proverbios 5:12 dice, pues los caminos del hombre están delante de los ojos del Señor, y Él observa todos sus senderos, todas sus sendas. Entiéndase que a Dios no se le va a pasar nada para el día del juicio. Amén. Él examina y Él es el juez. Y Él es un juez justo. Amén.
Para usted que se quiere ir al cielo, igual que los siervos que están día y noche clamando al Señor, que están luchando por una salvación, que no se quieren perder y cada día se niegan a sí mismos, se niegan a los deseos de la carne, como Dios es un juez justo, no los puede llevar a usted que está en pecado a el mismo lugar que una persona que esté tratando de vivir conforme a Dios. Así que usted mismo va a ser culpable de su sentencia. Y el abogado, que es nuestro Señor Jesús, podemos verlo en 1 de Juan 2, donde dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesús el justo. Y Proverbios 31:8 nos dice en adelante: Él defiende los derechos del afligido y del necesitado. San Juan 1:11: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Ese Jesús es el juez justo, es el abogado que va a defender a aquellos que le aceptaron en la tierra. Y cuando venimos a los pies de Cristo, entonces nuestros pecados son quitados, echados en el mar, que Dios ni se acuerda de ellos. La humanidad todo el tiempo te va a acusar lo que hiciste, pero el Señor lo olvida. Y es ahí cuando entonces entramos en los caminos del Señor y vivimos conforme a Él, tratando de no pecar, luchando con esta carne. No somos ángeles, no estamos en el cielo todavía. Es posible que en este proceso, la que Cristo venga, quizá usted le falle al Señor en algún momento. Pero la diferencia está en que lo que estamos en el camino del Señor, si pecamos, si hacemos algo que no le agrada al Señor, inmediatamente nos tiramos al trono de su gracia, como dice la palabra, y seremos perdonados. El que le falla al Señor, conociendo quién es Él, le duele fallarle al Señor. La gente llora por pedirle al Señor que no le permita fallar más. Si tiene alguna debilidad, le pide: Señor, ayúdame, no me dejes caer. Óigame, se aparta, se pone el mismo en disciplina, busca el perdón, se arrodilla, sabe humillarse delante de los demás. Pero el que está en el mundo peca y le da lo mismo como el otro. Si habló una mentira hoy, mañana habla 5 y no pasa nada. No hay remordimiento, no tienen de qué arrepentirse. Entonces Dios, recordando que somos polvo en nuestra humanidad, nos dice: si pecas, abogados tiene, y ese es Jesucristo el justo. Mi alma adora que vive por siempre. ¿Quién va a ser tu intercesor en el día del juicio final? Lo importante de esto es que ese intercesor, el único que puede defendernos en el día del juicio final, lo va a hacer cuando en vida aquí en la tierra lo contratemos como nuestro abogado. Pues fíjese que si usted va a un juzgado, usted va con un representante, con alguien que le va a decir, con alguien que va a hablar por usted, por alguien que cuando usted cometió algo, ese va a decir: es cierto que cuando tenía 13 años, ella o él hizo tal cosa, pero cuando llegó a los 17 años se convirtió a mí. Y nada, Padre, de lo que tú me diste he dejado ir, solamente Judas, el cual fue destinado. El Señor pone un antes y un después cuando venimos ante Él. Gloria al Señor, porque cuando Cristo vino con el propósito de borrar nuestros pecados. Gloria. Oh, gloria a Jesús por siempre. Mi alma adora a Jesús. Gracias, mi Señor. Dice la palabra en Colosenses 2:14: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Aleluya. Cuando Cristo vino a la humanidad, antes de Cristo venir, el Señor se planteó ese plan de salvación.
y era venir aquí a la tierra hecho hombre y morir por usted y por mí. Aleluya. Gracias, Dios. El Señor dijo: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y Jesús se ofrece, dice: yo iré. Aleluya. Oh, gloria al Señor. Y es por eso que conocemos a través de la Biblia que Cristo vino por María, a través del Espíritu Santo. Vino a esta tierra, Dios hecho hombre, y estando aquí vino a padecer por usted y por mí. Aleluya. Siendo santo, siendo justo, siendo, gloria al Señor, sin ninguna mancha, Él se entregó por usted y por mí. Porque la cuestión estaba que Jesús, sin pecado, sin mancha, si moría por la humanidad, entonces iba a quitar el decreto que había en contra nuestra, iba a formar uno nuevo. Y es aquí que cuando Cristo viene, usted ve que cuando ya comienza su ministerio, Satanás intenta de que Cristo falle. Trata de que Cristo rompa el propósito de salvar a la humanidad, porque si Cristo pecaba, entonces todo se caía. Y vemos que le dice, que lo tienta, y le dice que gloria al Señor, sabiendo que Cristo tenía hambre, que convirtiera las piedras en pan. Oh, gloria al Señor, que lo obedeciera. En una le dijo que se postrara, que lo adorara, y él le iba a dar todo. También le dijo que se tirara abajo, porque la Biblia dice que a sus ángeles Él mandará para cuidarnos y cubrirnos. Sin embargo, Él le dijo: solo al Señor adorarás y solo a Él servirás. Y también le dijo: no tentarás al Señor tu Dios. O sea que el Señor nunca pecó. Y cuando estaba a punto de ir a la cruz, Satanás habló a través de Pedro. Y le dijo: ¿cómo es posible que tú vas a ir allí en esa cruz? Y le dijo: apártate de mí, Satanás, porque ese plan de salvación que Dios tuvo en su propósito para salvar a la humanidad no se podía romper. Cristo vino decidido a salvar a la humanidad, y eso iba a ser con su muerte. Y tú que tantos has escuchado al evangélico predicar, ¿cuándo vas a reaccionar? ¿Cuándo vas a despertar? Gloria a Jesús. Y a darle valor a la sangre de Cristo. Porque esa sangre que Cristo derramó en la cruz de Calvario tuvo y tiene poder para perdonar y salvar. Y salvó en aquel tiempo y salva hoy. Y el Señor está esperando que usted le acepte para aquel día usted pueda ser uno de aquellos que Él va a defender. Uno por lo que Él va a interceder. Pero si usted no acepta a Cristo, usted no puede ser de aquellos que Él va a defender ese día. Dice la palabra que los que le recibieron delante de los hombres, Él lo va a recibir delante de los ángeles de su Padre. Pero que aquellos que le negasen delante de los hombres, Él también lo va a negar delante de los ángeles de su Padre. Usted que quizá le da pena andar con una Biblia, usted que no quiere ir a la iglesia, que va a 1000 patronales pero a un culto no va. Puede ir al mes no sé cuántas veces a una disco, a un bar, a un colmadón, pero cuántas veces al año va a una iglesia. Y usted quiere que aquel día el Señor lo defienda. ¿Cómo va a hacer eso? Es tiempo de reflexionar y de pensar: ¿quién va a ser tu defensor aquel día? ¿Quién va a interceder por ti? Porque Satanás anda por ahí buscando a quien devorar como un león rugiente. Y todo lo que tú estás haciendo en las tinieblas, Él lo sabe, porque de lo suyo estás haciendo. O sea que todas esas mentiras que está hablando, de lo suyo está hablando, porque Satanás es mentiroso. Cuando tú estás robando, cuando tú estás fornicando, todo eso es de Satanás. Es pecado, es del mundo de las tinieblas. Y si tú no vienes a la luz admirable, si no vienes a Cristo, lamentablemente Jesús no te podrá defender. Aleluya.
Oh, gloria al Señor. Por eso te pregunto en esta hora, ¿quién te va a defender? ¿Quién? Cuando tú partas de esta tierra, si te fuiste sin Cristo, ¿quién va a defender tu alma? Aleluya. Pues déjame decirte que todo aquel que se va sin Cristo está feo, porque el día del juicio, si a usted le dio, óigame, si a usted le dio vergüenza, le dio pena, me excusa la palabra, pero a Cristo le va a dar asco tan siquiera verlo. Gloria a Dios. Tan siquiera saber que usted está cerca de Él. Aleluya. Porque Cristo es demasiado santo, demasiado justo, demasiado bueno, para que usted ignorándolo aquí en la tierra, cuando usted parte de que usted quiere, tan siquiera que Él lo mire. Y como Dios es tan bueno, por eso te da tiempo y te manda gente a advertirte de que lo busques antes de que sea tarde. Y es por eso que en esta noche estamos predicando la palabra del Señor, porque quizás mañana es tarde para ti. No nos vamos a cansar de predicar mientras estemos aquí, porque aquel día no va a haber justificación. Amén. No podrás decir, a mí no se me predicó. ¿Cuánta gente vivieron al lado de una iglesia escuchando mensaje tras mensaje? ¿Cuánta gente vieron evangélico para arriba y para abajo? Cristo te ama, Cristo viene. Y tú solamente dices amén. Aleluya. Pero es tiempo de que tú digas, es tiempo de yo levantarme y buscar a Cristo. Porque mañana puede ser tarde. Y si mañana te levantas en un lugar de tormento, no va a haber oportunidad. Oh, gloria al Señor. Gloria a Jesús por siempre. Gracias, Jesús. ¿Quién va a ser tu intercesor? ¿Quién va a interceder por ti en el día del juicio? Nosotros los evangélicos, los que hemos aceptado a Cristo como nuestro Dios y Salvador, y no vivimos una vida doble, sino que sabemos en quién hemos creído y cómo estamos viviendo delante de Él. Para resaltar, nosotros sí sabemos quién va a ser nuestro intercesor. Ese intercesor que nosotros contratamos es Jesús, el único que puede mediar entre Dios y la humanidad. Y lo contratamos cuando le dijimos, sí te acepto, sí eres mi Salvador, sí tú eres mi Dios, sí voy a predicar tu palabra, sí voy a tratar de vivir en santidad, sí voy a leer tu palabra, te voy a buscar, sí yo creo en ti, sí acepto tu sangre, sí valoro lo que hiciste en la cruz del Calvario. Esos que amas, Dios mío, esos que aceptaron a Cristo, que aceptaron el sacrificio, saben quién va a ser su intercesor, saben aquel día a quién tienen para defenderlo. Aleluya. Oh, gracias, Jesús. Aleluya, es que nos convertimos en sus hijos. Aleluya. Y cuando usted tiene un hijo, usted defiende a su hijo. Hay veces que cuando usted tiene, yo no tengo hijos, pero tengo sobrinos y sé un poquito. Y cuando usted tiene hijos, a veces usted tiene un hijo que es un poquito medio mal criadito, pero es su hijo. Y a veces usted sabe para lo que da y para lo que no da. Y cuando alguien quiere decirle, fulanito fue que hizo eso, usted sabe que su hijo no fue. Y usted lo defiende. Pero también hay algo que a veces pongo de ejemplo. Cuando usted tiene hijos, el vecino no es que tiene la responsabilidad de comprarle la leche y los pampers a ese muchacho. El padre y la madre son los padres que tienen que comprarle la leche a ese muchacho. Y cuando grita leche hay que comprársela. Usted como padre se la compra. Ok. Ahora hay un vecino que puede tener un hijo. Ese hijo le corresponde a su padre comprarle su leche. Usted un día le puede comprar una leche por misericordia, pero su responsabilidad no es con ese muchacho. Así mismo es Dios. Aleluya. Dios un día en su misericordia, como Él dice, que tendré misericordia de quien quiera tener misericordia.
Él por su misericordia permite que algunos que aún no son cristianos puedan quizás disfrutar en algún momento de su favor, de su misericordia. Quizás en algún momento puede que le llegue una bendición y no está mal. Como usted que algún día le regala un pan a alguien. Pero la responsabilidad de Dios no es con aquellos que andan en oscuridad. La responsabilidad de Dios son con aquellos que le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Así que, amigo, no seas tú de aquellos que algún día te caiga una bendición, no. Sé tú de los que vivan con el dueño de las bendiciones. Aleluya. Mi alma adora a Jesús por siempre. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, por siempre. Aleluya. Mi alma bendice tu nombre por siempre y para siempre. Nosotros sabemos bien, ya para culminar, lo que va a pasar el día del juicio. Todo aquel que no se halló inscrito en el libro de la vida será lanzado a un lago de fuego, dice la Biblia. ¿Qué libro de la vida es este? Es este libro donde está escrito todo aquel que aceptó a Cristo a tiempo. Todo aquel que aceptó al Señor está en ese libro de la vida. Pero el que no le aceptó no se halló ahí. En alguna página de esa va a estar el nombre de Scarlett Guillén Santo. Porque yo le acepté. Ahora, si usted... Yo sé que en este mundo pueden haber muchas que se llamen Scarlett y hasta Guillén Santo. Usted busca en Facebook, cuando viene a ver le aparecen muchas. Porque hay mucha gente que tenemos el mismo nombre. Pero hay un código que nos identifica. Por más nombre que usted tenga igual que el otro, hay una cédula, hay un código que lo identifica a usted. Esa huella que usted tiene es única. Es inigualable. Entonces, así somos nosotros. Aunque quizás tengamos el mismo nombre, tenemos huellas diferentes. Así en ese libro de la vida tenemos que tener el código del cielo, el sello del Espíritu Santo. Y cuando viene a ver, aparece una María que no tenía el sello del Espíritu Santo. Y cuando digan, ¿usted María qué? María. Santo es el Señor. Yo soy María Florentino. Déjeme ver, aquí hay una María Florentino, sí. Se convirtió tal día. Sirvió a Cristo durante tantos años. Predicó la palabra. Óyeme, tantas almas se ganó. La mujer, óyeme, oraba, buscaba el rostro de Dios. Y la gente temblando. Esa no soy yo, porque yo no me convertí. Así que usted, si no se convirtió, por más lupa que busquen, su nombre no lo van a encontrar en el libro de la vida. Ay, Dios mío, entienda que tiene que convertirse aquí, vivo. Porque por más grito que usted dé, aquel día no va a entrar al reino de los cielos. Y el Señor va a apartar las cabritas de los, gloria al Señor, de los siervos. Y los siervos estarán a la derecha, lo cual somos nosotros. Y las cabritas estarán a la izquierda, lo cual son aquellos que no aceptaron a Cristo. Que todos los días tuvieron una queja, una excusa para ir a la iglesia. No seas tú de aquellos que estarán a la izquierda. Porque de que Cristo viene, viene. No sabemos cuándo es, pero Él viene. Y ya yo sé quién es mi intercesor, es Jesús. Pero el tuyo, ¿cuál es? El hecho de que quieras que sea Jesús, por eso no va a ser. Es que te conviertas y así solamente lo será. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Jesús. El Rey.